Hermenéutica, clase 1, audio 3. Bueno, hemos visto una definición de hermenéutica, hemos visto 4 cosas que debemos tener para poder interpretar correctamente la escritura. Y ahora nos vamos a hacer la pregunta, ¿cualquier persona puede interpretar la escritura? ¿O es necesario que quien interpreta la escritura tenga algunas características o cumpla algunos requisitos? ¿Puede cualquiera interpretar la Biblia? Bueno, que tengamos la manera correcta de interpretar las escrituras no nos garantiza un buen resultado. Así como una persona con una herramienta, por más que tenga la herramienta correcta, esa herramienta no te garantiza de que puedas desarmar el motor de un auto y volverlo a armar y dejarlo perfectamente funcionando. Así que hay ciertos requisitos que tiene que tener el intérprete, ciertas condiciones personales. Vamos a hablar un poquito de estas condiciones, son 7. La primera de todas es ser nacido de nuevo. Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si una persona no puede ver un reino que es espiritual, no puede ver las cosas que son espirituales, entonces va a leer la escritura como un libro más, o va a leer la escritura, pero va a haber una realidad espiritual que no la va a poder ver. Así que necesita ser nacido de nuevo. También 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que el que no ha nacido de nuevo es un hombre natural y como tal, la Escritura declara tajante, no puede entender las cosas de Dios. Necesita tener el Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente y por eso necesita de un nuevo nacimiento. En segundo lugar, la primera era ser nacido de nuevo, la segunda es desear crecer. Ahí en 1 Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Fíjense que acá se habla de una persona que está desechando la malicia, desechando el engaño, desechando la hipocresía, la envidia, y está deseando, como un niño recién nacido, esa leche espiritual para poder crecer. Así que es necesario desear crecer. No nos podemos acercar a la Escritura simplemente por curiosidad o por una inquietud intelectual. Necesitamos acercarnos porque tenemos la expectativa de que nuestra vida va a ser cambiada. Así que primero ser nacido de nuevo, segundo desear crecer, pero en tercer lugar perseverar para encontrar la verdad. Ahí en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjense cómo empieza el texto. Dice, a los que habían creído en él. No les está diciendo esto a alguien que no había creído, no le está diciendo esto a alguien a quien le está predicando simplemente, sino a los que habían creído. Les dice que tienen que permanecer para ser verdaderos discípulos y poder conocer la verdad y ser hechos libres por la verdad. El cuarto requisito del intérprete. Espera y cree que el Espíritu Santo le va a guiar y esclarecer toda la verdad. Espera y cree que el Espíritu Santo le va a guiar y esclarecer toda la verdad. Juan 14:26 dice más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué interesante texto y qué promesa que tenemos, ¿no? El Señor Jesús se iba a dejar a sus discípulos, se iba a ir, ellos iban a quedar solos. Pero Él les promete que el Espíritu Santo les va a recordar todo. ¿Se imaginan
lo que sería tener que enfrentar un examen y se te hace una laguna y te olvidaste todo lo que estudiaste. Algo así les podría haber pasado a los discípulos cuando el Señor se fue. Pero el Señor hizo provisión para todos, para todas las necesidades. No se preocupen, el Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas y los va a guiar a toda verdad. Así que cuando nosotros abrimos la Escritura como discípulos de Cristo, contamos también con esta promesa. Juan 16, del 13 al 15, también dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué interesante es este ministerio que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Tomar de Cristo y dar al cuerpo de Cristo, a nosotros, a sus discípulos, y con el propósito de glorificarlo a Él. Así que Él nos guía toda la verdad. Ya dijimos 4 cosas: ser nacido de nuevo, desear crecer, perseverar para encontrar la verdad, esperar y creer en el Espíritu Santo, nos va a guiar. Pero en quinto lugar, dice, tener a Cristo como Señor de su vida, es decir, que es un esclavo. En Apocalipsis 1 y 2, el libro comienza hablando de que Jesucristo se revela, ¿no? Porque dice la revelación de Jesucristo. Esa palabra revelación en griego es Apocalipsis. Así que el libro de Apocalipsis podría llamarse Revelación. De hecho, se llama Revelación en algunas traducciones. Y el versículo 1, en vez de decir la revelación de Jesucristo, también podría decir el Apocalipsis de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué es Apocalipsis? Es revelar lo que estaba oculto. Como dijimos al principio, hermenéutica. ¿Sí? Revelar, mostrar, abrir lo que está oculto. Así que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. 2 veces se repite, a sus siervos y a su siervo Juan. La Biblia es clara de que Dios le revela cosas a sus siervos. Le revela cosas a aquellos que están dispuestos a sujetarse a su voluntad para obedecerle. ¿Qué sentido tendría? Perdón. ¿Qué sentido tendría que yo me acerque a Dios a preguntarle cosas por curiosidad? O que yo me acerque a Dios a preguntarle cosas como los fariseos le preguntaban al Señor para ver si se equivocaba en algo. La motivación para ir a aprender y para ir a escudriñar las Escrituras es poner en práctica, obedecer, sujetarnos a la autoridad de lo que sea que el Señor nos muestre que hagamos. Como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Más que qué quieres que yo aprenda, tendríamos que decir qué quieres que yo haga cada vez que nos acercamos a la Escritura. Y esto tiene mucho que ver con el punto siguiente, número 6. Quiere vivir el mensaje. Estamos hablando de requisitos del intérprete. Es una persona que ha nacido de nuevo, es una persona que desea crecer, es una persona que persevera para encontrar la verdad, espera y cree que el Espíritu Santo le va a guiar, tiene a Cristo como Señor, pero es una persona que quiere vivir el mensaje. Juan 13:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Es una persona que quiere vivir el mensaje. En último lugar, 7, tiene el hábito de la lectura bíblica y por lo tanto tiene una vista panorámica de toda la Escritura. Fíjense que, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. También en 2 Timoteo 3:14 al 17, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También podemos mencionar Daniel 9, cuando él se pone a investigar, se pone a estudiar la profecía. Daniel 9:1 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Este pasaje es increíble, es increíble. No sé si te das cuenta. Daniel dice que está leyendo Jeremías. Daniel está estudiando la Biblia y está estudiando Jeremías. Y dice que miró atentamente el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Porque había una profecía en Jeremías donde Dios le había dicho que Israel iba a estar 70 años cautivo. ¿Y qué estaba haciendo Daniel? Estaba calculando los años que faltaban. Por eso volvió su rostro a Dios el Señor y le buscó en oración. Y pidió que Dios cumpla esa promesa de volver a la tierra. Y así fue como Israel volvió a su tierra. Pero se necesitó un estudioso que tuviera el hábito de la lectura bíblica y de estudiar la Biblia. Daniel. Colosenses 4:16 dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Vemos el interés de Pablo de que en las iglesias se lean las cartas. 1 Tesalonicenses 5:27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y en Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Vimos 7 requisitos, 7 características del intérprete para ser un buen intérprete de las Escrituras.